Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo vivo. Les recuerdo que esto va a quedar grabado. ¿Qué tal? Así que va a quedar acá y va a quedar en YouTube, ¿sí? De manera horizontal. Haciendo un esfuerzo de producción, grabándolo a dos cámaras. Así que bueno, como la vez pasada. Bueno, la temática de hoy que vamos a tocar es modelos, ¿sí? Y en específico modelos en 3D. Obviamente vamos a realizar un análisis comparativo entre las dos cosas, pero centrándonos en el modelado 3D, digamos, con esta tecnología de impresoras 3D. A ver, para moldería, todo modelado es 3D, porque 3D es tres dimensiones: el eje X, el eje Z, el eje Y y el eje Z. Un volumen, un cuerpo, que puede ser moldeado, ¿sí? Dependiendo su complejidad. Eso ya lo vamos a ver. Y lo que vamos, por lo que nos vamos a guiar acá, es por la entrada de blog, ¿sí? La última entrada de blog en mi web, que es cómo diseñar un modelo 3D para hacer un molde de cerámica. Bien conciso es el título. A lo que le puse un subtítulo que es 3D, dos puntos, diseño delicadamente detallado, ¿sí? Porque vamos a abordar estas cuestiones de diseño, de diseño de piezas cerámicas. Yo no soy diseñador industrial, tengo dos tecnicaturas que en su momento, en el inicio de las tecnicaturas, la parte de diseño estaba contemplada bajo un criterio de funcionalidad, digamos. Entonces tratamos estos temas, por más que después hayan habido carreras específicas, ¿sí? O el conocimiento se haya profundizado en las diferentes áreas que conciernen a lo que anteriormente formaba parte de la producción. Y nos vamos a encontrar con muchas cosas que forman parte de la cuestión del diseño. El diseño de un molde y por lo tanto el diseño de una pieza. Bien, esto como introducción. Hablando de esto de las impresoras 3D que irrumpieron en un momento, se hicieron esperar mucho tiempo. Luego, digamos, del boom de la impresora de chorro de tinta casera, luego vino la láser. Fueron diferentes tecnologías que se volvieron hogareñas, ¿sí? Pero formaban parte del mundo de la gráfica. Luego con esto, con nuevos suministros, este famoso filamento de plástico, diferentes calidades de plástico, se ha arribado a una cuestión hogareña en la cual cierto grado de automatización en la producción permite que esté al alcance de todos y todas la producción de piezas, por lo pronto por lo pronto plásticas, que hasta ese momento habían tenido, digamos,
una limitación importante en cuanto a las técnicas de conformación, ya que eran por inyección de plástico, otras técnicas como por ejemplo la fibra de vidrio, todo tipo de polímeros que se hacían con una técnica más complicada. Ahora, este grado de automatización hace que se nos facilite el hecho de generar piezas, pero también ese alcance de todos, que nos llega a todos, no nos llega el criterio de la fábrica, el criterio el estudio del diseño, el criterio del pensar una pieza, y a veces se peca de incontinencia productiva y se generan muchos productos, les diría, de escaso valor estético o funcional a veces, por esto, ¿no? Por el abaratamiento de este grado de producción. Ahora, a nivel lo que sucedió con la imagen, que fue la posibilidad, ¿sí?, de imprimir en casa, con la imagen habrá pasado lo mismo, porque hacíamos cualquier imagen y la imprimimos y está, y la publicamos, le hacemos un cartel, le hacemos una gráfica de algo. Bueno, el tema es arribar bien al criterio y tener el filtro como para que sea importante lo que hacemos. Pero lo que les estaba diciendo, llegó esta impresión, ¿sí?, y con eso también la exactitud maquínica, ¿sí? La máquina que imprime lo que nosotros decimos, que nosotros le mandamos ese input a la máquina y la máquina lo tira. Hay que saber calibrarla, hay que ponerle bien la temperatura, el filamento, hay mucho seteo previo, que es importantísimo saberlo. Debe tener, como las cámaras, mecanismos automáticos, pero con el uso o para usos específicos hay que calibrarla y setearla. Perdón, me río de la perrita. Estoy con las galletitas estas para que no ladre. Vamos a ver si se porta bien, si nos deja hablar, porque ahora es la hora pico de perritos y chicos que salen del colegio, entonces es mucha la actividad que hay en la calle. Así que vamos a ver cómo sale. Ahí estamos, llegó para quedarse la impresora 3D. Lo comparo también en cuanto a conformación de piezas, también con un paso previo que fue la fresadora CNC, ¿sí?, o los routers, los famosos routers, que eso de algún modo estaba industrializado, ¿sí?, porque son máquinas realmente grandes, son máquinas de corte, están hechas, como les digo, en una escala industrial, con una escala bastante grande. Con esas máquinas se hacen, por ejemplo, las formis o los contramoldes, esos contramoldes de madera que empezó a hacer José Luis de Herramientas Keramentum. Él los hace a mano, ¿sí?, con lo cual tiene un valor plus, pero bueno, gran parte de estas máquinas, de estas formis, de estos contramoldes de madera de MDF, de fibrofácil, se hacen con esa máquina, ¿sí? Y anteriormente, antes de la impresión 3D, quien elegía imprimir un modelo lo hacía mediante capas de
fibrofácil, por lo pronto de 3 milímetros, como para construir un cuerpo. Eran capas de 3 milímetros y luego lo rellenaban con masilla, ¿sí? Y lo lijaban, etc. Así que vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir la pieza que va a ser un modelo. La importancia también de esto, de generar modelos de calidad y y adaptados a las técnicas cerámicas, ¿sí? No todo modelo que se imprime puede llevarse adelante en cerámica, porque hay que pensar la moldería. Tenemos que tener en cuenta cuál es el proceso propio de del quehacer cerámico, la colada, si lo trabajamos por colada, si lo trabajamos por prensado, etcétera. Acá estoy estrenando el nuevo matecito, el mate Catamarca, que como les dije la vez pasada, estoy haciendo un molde por cada provincia, con un motivo tradicional. Ya los estoy lanzando. Se va a salir el Mendoza y el Catamarca, y todos tienen, como les digo, un motivo cultural propio de cada provincia. Hablando de modelos, ese modelo es está hecho con pasta, es muy desprolijo, pero por modelo solo necesitamos la parte exterior, ¿sí? Como no nos interesa, acá no tiene boca de colada, le puse boca de colada, todo. Como no nos interesa la parte interna de una pieza para hacer en 3D, digamos. Puede ser maciza, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver. Sigamos. Para facilitar la hechura del molde, ¿sí? Tenemos un punteo. Como les digo, esto lo pueden encontrar en la web, en el blog de la web, en una entrada que se llama "Cómo diseñar un modelo en 3D para hacer un molde de cerámica". Vamos a leer esto, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta, y después seguimos ahondando en las cuestiones de diseño. Bueno, primero las recomendaciones son imprimirlo en la mejor resolución posible, ¿sí?, para que el molde no tenga que retocarse de más, ¿sí? Las capas de la impresión se notan, pueden emprolijarse, pero si ya lo podemos mandar en la mejor resolución posible, muchísimo mejor. Podemos imprimirlo en una sola pieza. Esto quiere decir no que la pieza cerámica sea en una sola pieza. A veces hay que hacerlo en dos piezas para luego coserlas. Por ejemplo, si hay formas y contraformas en una tapa, por ejemplo, y hay un pomito para tirar de la tapita, ahí se genera una traba y se tendrían que generar gran cantidad de taseles que se abran de esta manera, y es preferible hacer el pomo por una parte y la tapita por el otro y después coserla. No me refiero a eso, me refiero a que muchas veces no me acuerdo el nombre, las planchas, la mesa donde se imprime, que es un cuadrado por lo general o un rectángulo,
tienen unas dimensiones limitadas, entonces algunos modelos que son muy grandes a veces se tienen que hacer en varias partes y luego ensamblarlas para generar un modelo en 3D más grande, porque la mesita de impresión no daba para tanto. Acá entramos en esta estructura hogareña o estructura industrial. En la casa uno se compra capaz que algo chiquito porque el presupuesto me dio para tal maquinita, o bueno, me fui a algo más grande porque si puedo hacer algo más grande. Quien tiene la capacidad de comprar, siempre es mejor comprar algo más grande, pero a veces uno puede comprar algo chiquito y es lo que podemos comprar y está bien. Y en ese caso hay que ensamblar las piezas. En lo posible, si un modelo es grande y excede el tamaño de la mesa, y no excede el tamaño de la mesa, hacerlo en grande, ¿sí? En una sola pieza. Es lo mejor. Si no, bueno, ensamblar, pero con mucha pericia. Se pegan con la gotita, se pegan con de todo. Lijar, mucha precisión a la hora de calibrar la máquina, porque naturalmente tenemos que ensamblar diferentes partes. El modelo debe ser escalado, ¿sí? Esto es una regla general para cualquier modelo del que se quiera hacer un molde. No sé si hace falta aclararlo, pero el modelo es la pieza, ¿sí? Que puede ser en cualquier material, hay que ver, a la que se le va a hacer el molde, ¿sí? Esto fue un tassel, otro tassel y acá abajo otro tassel. Entonces fue de 3 taseles. Y el escalado es por la contracción de secado y horneado. Naturalmente, trabajamos con la barbotina. La barbotina va a contraer porque tiene humedad, ¿sí? En el secado principalmente, y luego en el horneado. Entonces, ese porcentaje de contracción se lo tenemos que sumar a nuestro modelo, porque si nosotros agarramos, vamos a hacer la comparativa, ¿ven? Los tamaños están los dos igual, ¿ven? No es que uno está adelante y otro atrás, no, están igual. ¿Ven la diferencia de tamaño? Esta es la contracción de la pieza terminada y del modelo. Este es un mate gigantesco, un mate insoportable. Acá ya es otra cosa. 10% para losa. Y después, si van a grés, hay que ver en qué porcentaje tenés tu grés, que puede ser entre un 13 y un 16, más 18%, si es tremendo. Eso se lo tenemos que sumar teniendo en cuenta esto. En cuanto al relleno de la pieza, hecha por 3D, el relleno es toda esa estructura interna que debe tener para no ser una cascarita, para que no tenga como la estructura de un huevo, que es solo una cáscara. Esto lo medimos apretando fuerte. Este es el modelo que diseñé, lo dibujé, lo mandé a imprimir de la taza Bauhaus, la última que saqué. Todavía no la publiqué, pero está en la web. Es el mug, la taza mug típica, la blanca. Las medidas están tomadas
de la típica taza blanca pasada acá. Esto también es grande, contemplando el porcentaje de contracción. Y el relleno, si nosotros apretamos, esto para tener en cuenta, si nosotros apretamos, no tiene que hundirnos, los dedos no tienen que hundirse. Y estoy haciendo fuerza, realmente. Capaz hace un ruidito, capaz se queja, como cuando nos suenan los huesos. Perdón, me están llegando unos mensajes. Capaz, pero no se nos tiene que hundir el dedo, sobre todo el dedo gordo, que es el más es el que más fuerza tiene. Perdón, me están llegando unos mensajes. Cosas del teléfono. Eso, puede ser de media a alta el relleno. ¿Por qué? Porque si no lo pagamos caro. En la moldería a veces se hace fuerza, se tiene que hacer fuerza. O se tiene que hacer un poquito de palanca para destrabar, una cosita así. Y si yo tengo una cascarita de huevo y no puedo hacerle nada, no le puedo clavar algo como para levantarlo, ¿viste? Esas cosas se complican. Así que tiene que tener una buena estructura interna, de media a alta. No sé en cómo se miden los valores de densidad, porque al fin y al cabo es una cuestión de densidad la que estoy planteando. Relación peso-volumen. Entonces es eso. Graduar la densidad en media a alta. Para que tenga cuerpo, ¿sí? Si sale mal un taller, se puede hacer de nuevo, no se te daña, no se te rompe. De todos modos, el plástico que utilizan, creo que se llama PLA, es bueno, se recupera la forma, todo, en caso de hundirse, pero no es lo mejor, a eso me refiero. No debe pintarse con ningún tipo de pintura, ¿sí? Se suele utilizar, por ejemplo, algún tipo de primer, que el primer es una pintura que se pone al principio, antes de la pintura final. Se le suele poner eso porque es una pintura con buen cuerpo, que a la vista disimula las capas de... Toma, mamita, toma. Muy bien. Disimula las capas de impresión y por lo general se coloca eso. Pero está totalmente contraindicado en nuestro caso, en el caso de la moldería, porque se adhiere. A ver, un primer, una pintura tipo primer, funciona cuando adhiere. ¿Por qué? Porque se tiene que adherir al modelo y se tiene que adherir a la nueva pintura, a la pintura nueva que estamos tengo que hacer la mímica de que me como algo para que la perrita lo quiera comer. Si se adhiere a la pieza y adhiere a la pintura, ¿sí? Imagínate con el yeso. Se puede impermeabilizar, pero también tiene una reacción a la temperatura, y cuando se está fraguando el yeso, levanta temperatura y hace justamente también que se adhiera, por más aislante que uno le ponga. Así que evitar cualquier tipo de pintura, ¿sí? La impresión desnuda, la impresión así como viene, está perfecto. Lo remarco porque es importante tenerlo en cuenta.
y no está de más, aunque sea obvio o aunque sea redundante, decirlo. En el caso de la masilla también se utiliza para, sobre todo para partes inferiores, partes que todavía están calientes, ¿sí? Eso. Me acordé de la palabra. La parte de la impresora, ¿sí? La base de la impresora donde se planta la forma se llama cama, ¿sí? Hay algunas que tienen cama caliente, que te lo mantienen caliente para que la parte de abajo no quede fría y la de arriba está trabajando en caliente para que no haya disparidad térmica y estimo que no haya separación de las capas. Pero a veces la cama caliente hace que en formas muy delicadas, un poco mal acomodadas en cuanto a la impresión, hagan que esto se colapse la forma. Así que se utiliza a veces la masilla para rellenar grandes agujeros, para rellenar grandes agujeros, ¿sí? Vení, toma. Producto del colapso de estas zonas, ¿sí? Sobre todo si como hablamos más arriba, sobre todo si la impresión tiene poca densidad y es cascarita de huevo, entonces toda la estructura es más débil. Es más liviana, modelos más livianos, más baratos, pero puedes jugarte una mala pasada y después hay que andar reparando. Así que la masilla tampoco, contraindicada, sobre todo en pequeños espesores, peor todavía, porque se genera esto de, igual que el primer, reacciona a la temperatura y hay que hasta se deforma. Si está caliente, vos le mandás el dedo y te queda la huella grabada, es un problema. Así que eso, lo mejor, pasamos al otro punto, es lijar. Una lijita fina, una lijita tranquila y mucha paciencia y mucho amor, porque es a lo que más amor hay que darle, al modelo. El modelo nos va a servir para todo el resto de nuestro trabajo. Bueno, les decía, lijado. El lijado es importante, ¿sí? Si es necesario, si la impresión no está perfecta, un poquito de lijita. ¿Cómo? Muy suave, ¿sí? En movimientos circulares y no focalizado en sol. Si tenés una punta, una cosa que va así, es así, se la limás, se la lijás, pero no porque le afectás la forma general. Es preferible que en áreas grandes, sobre todo, el movimiento sea abarcativo, ¿sí? En algunas zonas de por acá, por ejemplo, donde se notan, sobre todo en los nacimientos de en pequeños radios, ¿sí? Pequeños diámetros, ¿sí? Donde ya está muy cerca el tamaño de la capa con respecto al diámetro, ya se empieza a notar, ¿sí? En otras zonas no, porque la capa ocupa un determinado espacio, en diámetros más grandes se vuelve insignificante, pero en diámetros pequeños sí se nota más. En ese caso, lo ideal es rellenar con arcilla en el momento. La persona que te hace el molde, o vos misma o vos mismo, lo rellenás con eso en el momento, a conciencia, trabajás bien, lo llevas y lo haces y listo.
porque si no es para peor. La arcilla no pasa nada, la arcilla hacemos de todo, no se pega al yeso, es lo más. Sabiéndolo trabajar es mucho más fácil. A ver, con suavidad, acá pongo, con suavidad y reparo de no alterar las características formales del diseño. ¿Sí? Escribo mejor de lo que hablo, parece. Luego, en el próximo punto, de no quedar conforme con la impresión, ¿sí? Lo que les había dicho, algún error, algún colapso, etcétera, alguna marca excesiva, algún pelito que quede para allá. Quien confecciona el molde tiene que poder emprolijar, lijar, pasarle algún filo, ¿sí? Lo que anda muy bien, que este es un re tip, es utilizar las hojas para cortar del cúter, ¿sí? Se utilizan como una lama hiper filosa, y va como loco. Eso para desgaste grueso. Después, bueno, lija tranquilo. No hace falta, por ejemplo, emprolijar los bordes filosos, que luego sí en la pieza. Al molde no le afecta, y es más, si tiene ángulos rectos o ángulos muy pronunciados, no hace nada, porque en esas zonas es donde se generan la unión de los taseles. Toma. Muy bien, ahí viene que coimirla con las piedritas que come ella, para que esté tranquila. Ay, no me olvidé que le estaba diciendo. Con eso, que en esas uniones, en esos ángulos, por lo general, se ubica en la unión de los taseles. Entonces, siempre van a tener que emprolijarse. Luego, tenemos el tema de la boca de colada. Hay diferentes tipos de bocas de colada, a veces convienen unos más, otros menos. Lo podemos hablar con la persona que lo vaya a trabajar, cuál le parece más cómoda, si va a ser para adentro, si va a ser para afuera. En este caso, si es para afuera, acá en esta zona me quedaría una pared muy finita, si le hago así. Prefiero que sea para adentro y después cortarla por acá o cortarla así. Muchísimo mejor. Y se toman esos recaudos. En el caso de agregarle una boca, acá no tengo ningún ejemplo para mostrarles, pero en el caso de agregarle boca de colada a la pieza, al modelo, perdón, imaginen que yo lo mandé a imprimir ya con la boca de colada. Eso hay que consultarlo con la persona que hace la moldería, para ver ángulos de salida, etcétera, cuál conviene. Hay mucho mito alrededor de las bocas de colada también, si conviene que sean como un embudo, si conviene que sean para adentro, para afuera. Son todas posibilidades que se pueden dar, que se barajan en el momento de hacerlo. Luego, acá tengo, si entran al blog van a ver una imagen de portada, que es una imagen hecha por inteligencia artificial, ¿sí? También 3D, inteligencia artificial, ya estamos arañando todo esto de este futuro que veíamos en las películas,
máquinas totalmente automatizadas, independizadas. Quizás hacia el futuro, vamos a ver qué nos depara. Entonces elegí hacer en este tema, aplicar esto de la inteligencia artificial. Y con lo que me encontré es que no eran buenas imágenes, eran imágenes que remiten a una escena, una situación. Y realzo la cuestión del oficio, ¿sí? Lo que veníamos hablando al principio. Lo más importante es el oficio que podamos cultivar. Un oficio que deriva de el aprender en una carrera de grado, ¿sí? Aprender en un taller, aprender produciendo, ¿sí? El tema es hacerse de los conocimientos que nos ofrece estar en el material, ¿sí? Hay mucha gente que aprende del hacer, ¿sí? A partir del... ¿Qué tal? Hay mucha gente que aprende en el hacer, ¿sí? Que es donde más se aprende, porque el material ya nos transmite gran cantidad de información. Depende de nosotros el leerla y crecer en el oficio, que siempre es vastísimo. Siempre estamos a tiempo de seguir aprendiendo cosas nuevas, porque la verdad cada pueblo tuvo su cerámica. La cerámica no paró en ningún momento, desde la ancestralidad hasta ahora se sigue haciendo cerámica. Es una cuestión insustituible, es un material hiperversátil. Hasta que no hagamos pelota al planeta, vamos a seguir teniendo cerámica. Y acá también, porque soy un pesado, siempre bajo una línea, pero también para pensar, ¿sí? Se los voy a leer. Por último, recordar que toda nueva herramienta ofrece un sinfín de opciones y posibilidades, y por lo tanto depende de nosotros encontrar las más adecuadas para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Ahí viene el criterio, ahí viene el oficio, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y elegir qué es lo que debemos hacer, o qué es lo que nos conviene hacer en base a esto, ¿no? A estos objetivos. Estas fueron las recomendaciones para una impresión en 3D, sobre todo de un modelo, ¿sí? Que hoy en día me parece que es lo más, les diría, lo más importante a nivel diseño de pieza. Por eso yo estoy con lo de los mates, ¿sí? Soy consecuente con lo que digo. Hoy en día los mates, les diría que es la principal producción que podemos hacer, porque en el resto del mundo en el resto del mundo no se generan mates, ¿sí? El mate es nuestro, ¿sí? Tazas sí se generan en todo el mundo, qué sé yo, etcétera. Pero encuentro en el mate algo que nos distingue, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que espero que se termine pronto, de excesivas importaciones de todo tipo de cosas, incluso de cerámicas, que para colmo vienen cerámicas del tipo de las porcelanas, ¿sí? Que son durísimas, tienen altísima resistencia mecánica y vienen bien embaladas. O sea que es lo peor de la tormenta perfecta para nuestro sector productivo, porque no se rompen,
no se rompen cuando las traen, lamentablemente. Entonces, bueno, hay una cantidad de piezas que no producimos porque se reduce el mercado, porque se compra el importado. Entonces tenemos que encontrar, ¿sí?, el agujero al mate, pero también la forma en la que podamos vender. Eso es importantísimo. O produciendo lo nuestro, lo que no se consigue en otros lados, ¿sí?, o innovando. A esto, por eso le estoy sumando gran cantidad de modelos nuevos, ¿sí?, para mover. Ahora, si vos tenés un diseño propio, que querés una forma propia, la podés elaborar en pasta, en bizcocho, ¿sí?, la podés mandar a imprimir si es algo que no está al alcance. Y bueno, estamos en esta. Vamos a ver cómo salimos adelante. Porque encontramos un oficio, la verdad que bárbaro. Somos felices, nos encanta el material, nos encanta usar la esponja, nos encanta tirar el agua, emprolijar, tener a punto la barbotina. Esas son las cosas lindas de la vida. Entonces lo tenemos que defender y tenemos que hacer que funcione. Eso es importante. Tenemos que hacer... ¿se puede hacer un molde de silicona para hacer una vaca? Sí, hay que ver, todo hay que verlo. Silicona es para otros materiales. Pero sí, se puede, todo se puede. Todo se puede. El tema es la cantidad de taseles que uno quiera pagar. Porque es así, mientras más complejidad, más cantidad de taseles, pero importante poder vender, poder tener colocada la producción. Eso es importante, tenemos que estar afilados y afiladas con todo esto para vender. No, bueno, Magalí, después lo hablamos. Estaba haciendo una pregunta. Con patas no se puede hacer en yeso. Por eso, depende del modelo. Recuerdo ese modelo, por ejemplo, de creo que era una lechera que tenía la forma de una vaca con 4 patas. Eso se hacía de molde, y la leche salía de la boquita de la vaca. Y acá en el lomo tenía la boca, y el asa era la colita de la vaca, hecha así, un rulito. Todo se puede hacer, el tema es esto, el modelo. Hablamos la vez pasada de modelos, de modas, de cuestiones de elegir bien el modelo, ¿sí? Qué tipo de modelo podemos hacer, qué tipo de cliente tenemos, ¿sí? Lo importante acá es producir y vender. Por eso es importante estar bien en contacto con todo lo que sucede, ¿sí? Pero tampoco subirnos tarde a una moda, porque si nos subimos tarde a una moda, nos queda mal, digamos. Invertimos en un molde de algo que ya pasó, cuando todo el mundo tiene el molde de macetita cactus, ya no lo querés ver, ya está saturado, ya no te causa gracia, ya no te causa ternura, ya fue. Lamentablemente hoy las modas son muchísimo más rápidas que en otro momento. Por eso
opto por ir a lo esencial, a lo propio, a lo ancestral, a lo que perdura en el tiempo. El mate, vamos a seguir siempre tomando mate. Lo tradicional, eso lo hablamos en el video pasado. Bueno, y para los modelos pueden seguir estas recomendaciones, como les decía. Ya vamos a ir cerrando porque no hay mucho más para contar alrededor de esta entrada del blog. Me interesa también mucho, me interesa hablar de temas que capaz no están en el blog, pero veo que me preguntan y me consultan, que en definitiva estaría para hacer una nueva entrada en el blog. Así que vamos a hablar de esto, de ventas, de modelos, de estrategias, de cómo organizar nuestro taller o nuestra producción para encarar otra cosa. Vamos a ver. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Saludos.